hay una variable llamada tasa de inflación, pero la tasa de inflación es consecuencia de la variación de los precios de los productos que se consumen. Entonces, en la economía de un país donde los precios se mantienen estables, pues la tasa de inflación pasa por desapercibida. Y entonces no se toma en cuenta al momento de realizar préstamos, ¿no? Solamente se considera la tasa efectiva. Pero cuando la economía de un país adolece de inflación, como lo está viviendo los países como Bolivia, Venezuela, que ya para Venezuela ya es endémico hace años, ¿no? Donde los precios van cambiando en algunos casos. Y esa experiencia también ya lo hemos vivido desde la época de Belaúnde, se empeoró con Alan García y menos mal que en la época de Fujimori se corrigió ¿no? Esa variación de como país o los que ya tenemos años, ya habíamos visto esa película. Esa película ya lo había vivido Alemania después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque Alemania quedó en el suelo con el Tratado de Versalles impuesto por los aliados. En el famoso tratado, a Alemania le impusieron pues una serie de condiciones para verlo siempre en el suelo. Entonces, en esa época, pues el economista Keynes, que tiene una forma de pensar en cuanto a lo económico, cómo llevar la economía de un país, tiene su propia teoría, donde la teoría de Keynes es que el Estado debería intervenir en la regularización de los precios de los productos. Pero hay otra escuela donde dice que no, el Estado no debe intervenir para nada, es el mercado solito debe fijar los precios de los artículos de acuerdo a la oferta y a la demanda, ¿no? Esa es la escuela austriaca representada por Hayek, economista también conocido internacionalmente, que siempre ha habido polémica entre estos dos economías. Y sus teorías se han ido aplicando a lo largo del siglo pasado, ¿no? A lo largo del siglo 2020. Entonces, cuando nosotros queremos cuantificar esa variación de precios, ¿no? Queremos cuantificarlo, no solamente se toma en cuenta un solo producto, sino se toma en cuenta los productos que conforman la canasta familiar, ¿no? Básicamente constituido por alimentos y bebidas, servicios como eh, pensiones de colegio, de universidades que pagan los padres de familia. Otro rubro viene a ser eh, todo lo relacionado a la, la movilidad, ¿no? Los, todos las personas tienen que trasladarse de un lugar a otro para poder trabajar. Entonces, todos esos, todos esos servicios y productos que uno consume no constituyen la canasta familiar.
Y con eso se construye lo que se conoce con el nombre de los índices de precios cada mes o cada día, podría también tenerse, de acuerdo a la política del Instituto Nacional de Estadística. Y con esos índices de precios nosotros podemos ver el promedio de variación de los precios de un mes a otro. Permaneció constante, varió hacia arriba o varió hacia abajo, depende. Entonces, y ahí tenemos dos índices importantes, propuesto por el economista Las Peires y el economista Pasche, ¿no? Donde tienen una fórmula allí para poder aplicar para poder calcular esos indicadores económicos llamado índice de precios. Sí, Olga, dime. Olga, Pumacayo, dime. Mm, Pumacayo, ¿no me escuchas? No estoy compartiendo nada aún. No comparto nada. Pumacayo. Estoy hablando simplemente. Entonces, cuantificado esos valores, ya sea por la fórmula propuesto por las Peires o Pasche, que son muy parecidos, ¿no? Nosotros podemos construir los índices de precios. Y los índices de precios son valores que no tienen unidades, ¿no? Y eso el INEI lo va publicando mes a mes, trimestre a trimestre, año a año, vemos cómo ha ido variando los precios de nuestro mercado. Ahora, en el país, cada ciudad tiene su índice de precio al consumidor. No todas las ciudades tienen el mismo índice de precio al consumidor. Una cosa es el índice de precio al consumidor de Lima Metropolitana, otra cosa es el índice de precio al consumidor de Arequipa, de Ayacucho, de Trujillo, qué sé yo, ¿no? Depende de cada ciudad. Y eso se estila en todos los países. Ahora voy a compartir. Entonces, vamos a ver aquí. ¿Dónde estamos? Entonces pondremos aquí. Índice de precios. Bien, vamos a suponer, a ver aquí, vamos a poner un ejercicio, sea el índice de precios
Fíjense aquí, tenemos dos índices de precios en dos puntos diferentes del tiempo. En enero, fines de enero, ¿no? Resultó ser 456,7. Habíamos dicho que estos no tiene unidades, no tiene soles, no tiene pesos, qué sé yo, nada. Y para febrero fue 487,2. Entonces son dos índices de precios. Puedo poner aquí. Índice de precio de enero y el otro, el índice de precio de febrero. Para poder hallar la tasa de inflación, hacemos, es el cociente del índice de precio final mm, entre el índice de precio inicial menos uno, ¿no? Para poder calcular ese valor. Entonces, aquí tendríamos que hacer esto. Entre este valor, y si le restamos uno, habremos calculado la tasa de inflación. Entonces, fíjense, en este caso, si eso hubiese sucedido así, la tasa de inflación sería del 6,67%, ¿no? Ya es bastante alta. ¿Y eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que nuestra moneda ha perdido su valor en un aproximadamente en un 6,67%. Y cuando esto sucede, a veces el Banco Central eh, de Reserva, ¿no? Trata de ver la forma de corregir esto, pero no interviene en el mercado. Es el mercado que solo por constitución del Perú, que es el mercado que debe corregir. Entonces, si esto ocurre, generalmente el sistema financiero del país, no el BCR, el sistema financiero del país hace que las tasas que pagan a los ahorristas, a cuenta a plazo, ¿no? Sea una tasa por lo menos equivalente a esta o un poco mayor. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder mantener el poder adquisitivo de las personas. Porque, ¿qué pasaría si la tasa fuese menor? Si la tasa fuese menor, de todas maneras, el, el valor de la moneda se está depreciando. Uno se está haciendo me- ma- eh, más pobre, de alguna forma, ¿no? El poder adquisitivo disminuye de todas maneras. Si la tasa
interés fuese menor a esta, la tasa de interés efectivo, hablando del efectivo. Entonces, en estos casos habría que hacer correcciones, ¿no? Correcciones de la tasa de interés. Esta es tasa de inflación, al cual yo lo denomino como con la letra RO, con esta letra RO, lo denomino la tasa de inflación. Esa es la tasa de inflación. Ahora, la tasa de inflación ya sería una tasa efectiva de inflación. Todo lo que hemos visto con el concepto de tasa efectiva sigue siendo válida para esta tasa. Por ejemplo, si esta es mensual, esta sería la tasa de inflación efectiva mensual. Si proyectamos la tasa de inflación anual, ¿cómo lo haría? De aquí. ¿Cuál será la tasa de inflación anual? ¿Cómo proyecta? A ver, ¿quién interviene? ¿Alguien? ¿Alguien decide intervenir? Si esta es la tasa de inflación mensual, porque es de un mes, del mes de febrero, ¿qué hago yo para calcular la tasa de inflación anual? ¿Cómo proyecto? Vamos a suponer que la tendencia va a ser parecida. Haría esto. Igual, ¿cómo calculamos la tasa equivalente efectiva? Uno más, uno más, tasa de inflación elevado a la 12, elevado a la 12 menos 1. Esta será la tasa de inflación anual. Sería 117,228 la tasa de inflación, más del 100%. Entonces, ¿qué pasa para no perder el poder adquisitivo del dinero? Vamos a suponer que yo, fines de enero, tengo 30,000 soles. 30,000 soles. La inflación para febrero es 6 puntos. Entonces, fíjense aquí, yo por inflación, para mantener mi poder adquisitivo, debo hacer esto, debo corregir. El factor de corrección será 30,000 por uno más la tasa de inflación. Entonces, yo debo hacer la corrección de esta forma. Si yo quiero mantener mis 30,000 como poder adquisitivo, a fines de enero yo debo tener mínimo 32,003 soles con 50 céntimos. Si no, no estoy manteniendo el poder adquisitivo del dinero. Eso es mantener el poder adquisitivo. No estoy ganando nada. Estoy manteniendo el poder adquisitivo. Si quiero ganar interés, debo aplicarle una tasa de interés efectivo. Entonces, a este valor debo aplicarle ya la tasa si yo quiero ganar algo, si yo quiero ganar mensualmente 2%, no, aquí sí ya multiplicando por uno más 0,02.
estoy ganando 2%. Entonces, allí sí ya tengo ganancias, 32,000, ¿no? 30,000 reajustando y ganando 2% para ese mes. Debo de alcanzar en 32,643,57. Si yo tengo otra expectativa, ganar 8% en ese mes, fíjense, la cosa cambia. Debo tener, ¿no? 34,563 puntos, pero es después de haber corregido, ¿no? Por inflación. Debo absorber por inflación. Entonces, de esa manera nosotros estamos viendo cómo podemos mantener el poder adquisitivo del dinero a través del tiempo. Y esto hay que aplicarlo en los créditos. ¿Qué pasó en la década del 70 y del 80 con los bancos de crédito hipotecario del país? En esa época empezó la inflación con el gobierno de Juan Velasco Alvarado, se empeoró con Belaunde y se puso peor con Alan García. Como los créditos hipotecarios en ese tiempo eran a 30 años, ¿no? Se sacaba créditos a 30 años y los contratos se habían hecho en soles. Fíjense, llegó en un momento en que la cuota que se pactó en su momento era mucho más caro que el pasaje que, que uno gastaba para ir a pagar una cuota de un crédito hipotecario. Eso hizo que quebrara muchos bancos, como el Banco Hipotecario del Perú, ¿no? Quebró en esa década por, por, este, por esta enfermedad llamada la enfermedad de la variación de los precios, ¿no? Inflación, llamada inflación, un proceso inflacionario de los productos. Bien, entonces, en fórmula, ¿no? Esto lo podemos poner en fórmula y podríamos afirmar lo siguiente, que la tasa de inflación es igual a ver, vamos a ver, insertamos, la tasa de inflación va a ser igual, a ver, ¿por dónde está? Esta va a ser igual a un cociente, índice de precio final entre índice de precio, perdón, falta poner algo aquí, índice de precio inicial o sub cero, menos uno. Eso es lo que hemos hecho para ya calcular el índice de precio. Esta es la fórmula que aplicamos para hallar el 6%, ¿no? El índice de precio de febrero entre el índice de precio de enero menos uno. Ahora, vamos a usar el concepto de factor de reajuste. El factor de reajuste es simplemente el cociente de ambos índices, o sea, la tasa de inflación más uno, ¿no? De esa fórmula yo puedo decir factor de reajuste.
es igual a esta diferencia, a ese cociente, simplemente. Que a su vez podemos, en función de la tasa de inflación, podemos decir que esto es igual a la tasa de inflación más uno, o uno más la tasa de inflación, el orden de los factores, el orden de los sumados no altera la suma, en este caso. Puedo usar esta fórmula también. Conozco la inflación, le sumo uno, factor de reajuste. Y para reajustar para otra unidad de tiempo la tasa de inflación, es como si fuese una tasa efectiva. Se usan las fórmulas de la tasa efectiva. A ver, copien el siguiente ejercicio. A ver, cal- copien, calcule el índice de precio al consumidor del mes de agosto, si en ese mes la tasa de inflación fue de 5,25%. 5,25%. ¿Ya? Y el índice de precio al consumidor de julio fue de, a ver, anoten allí, el índice de precio del mes de julio fue 1,045,2 unidades. Este es de julio. Esta es la tasa de inflación de agosto. A ver, ¿cómo calculan el índice de precio del consumidor de agosto?
Esta es tasa de inflación de agosto. ¿Qué fórmula utilizarían de las que tienen ahí a la vista? Esta es tasa de inflación. Este es índice de precio de julio. Queremos este valor. ¿Podemos aplicar esta de aquí o no? ¿Esta fórmula o no? Dígame. Fíjense aquí, podemos aplicar esto. Sabemos que el índice es 0.0525, ¿no? Ese es el índice, la tasa de inflación. ¿Conocemos el índice del numerador o del denominador? ¿El final o el inicial conocemos? El inicial. El inicial, entonces aquí pondríamos, ¿cuánto? Ay, se fue. ¿Qué pasó? Se me fue, no sé qué hice. A ver, 0.0525. Si es el inicial, sería este. ¿Y cuánto vale? 1045.2. Entonces, despejamos de aquí, ¿no? Porque nos pide el índice de precio de agosto para que la tasa de inflación sea 5.25%. Entonces, de aquí despejamos ese valor. Copiamos y podemos hacer esto. Será este valor multiplicado por, va a multiplicar a este valor. Antes. Espérense. Pasa primero sumando el negativo. Aquí sería 1. 1.0525. El 1 pasó, ¿correcto? Ahora va a pasar este de aquí. Multiplicando. Cortamos y lo pegamos aquí. Y lo que queda es este de aquí. Cortamos y lo pegamos aquí. Adelante. Igual. Y quitamos aquí. Y eso será igual
A ver, aquí sería 1, ahí está. El índice de precio de agosto, que es el final, será ese producto. Vamos a ver cuánto sale. ¿Cuánto sale entonces? A ver, sería igual. Uno más la tasa, cierro paréntesis, por el índice de julio. Entonces allí dice que ese índice, el índice de agosto será 1100.073. Ya tenemos la respuesta. Ya tenemos la respuesta. Tasa de inflación relacionada con el índice de precio del consumidor. ¿Correcto? A ver, escriban lo siguiente. Una persona deposita 5,000 soles en una cuenta de ahorros reajustable. Punto seguido. Por dicho depósito gana una tasa efectiva anual del 10%. Fecha del depósito fue, hoy día que ya estamos, 3 de julio. El índice reajustable fue de 1.2628. De 1.2628. 1.2628. Y el 30 de octubre, el 30 de octubre, el 23 fue 1.310 puntos, 1.310 puntos. Ah, no, perdón. Fue 1 punto. Es índice reajustable. 1 punto
31, 25. Pregunta, ¿qué monto había acumulado a esa fecha? ¿Ya? ¿Qué monto había acumulado a esa fecha? Punto seguido, ¿cuánto de interés ganó por la tasa de interés y cuánto por la tasa de reajuste? ¿Qué haríamos aquí? Primero, vamos a ver cuántos días hay entre esos dos valores. Entonces, esas dos fechas, ¿cuántos días? Número de días. Vamos a calcular el número de días. Número de días sería fecha final menos fecha inicial. La operación estuvo 119 días. Número, o sea, días, ¿no? Tenía en ahorros 119 días esa masa monetaria. ¿De cuánto? ¿De cuánto fue el ahorro? 5.000. 5.000. Ok. Entonces, ¿cuál fue la tasa efectiva que se ganó en los 119 días? ¿Cómo calculo la tasa efectiva para 119 días? A ver, ¿cuánto fue la tasa? 10%. 10%. Esta es la tasa anual, ¿correcto? Tasa efectiva anual. 10%. Estamos aquí igual. Estoy loco con las teclas. Si esta es la tasa efectiva para 360 días, ¿cuánto es la tasa efectiva para 119 días? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, jóvenes? A ver, aquí voy a poner tasa efectiva diario de 119 días. Igual
Eso es lo que vamos a calcular. ¿Cómo lo calculamos? Es igual a, abro paréntesis, 1 más la tasa efectiva anual, que es 10%, cierro paréntesis, elevado a lo cuánto. 119 sobre 360. Eso, eso. Sobre 360 menos 1. Y tendré la tasa efectiva de un año. ¿Sí? O perdón, de 119 días. Ah, perdón, aquí es 10%, 0.10, ¿ah? Yo he puesto otro valor. Ahora sí. 10%. Ahí está, el 10%. Yo decía, ¿por qué me sale más de 1? Si es 10%, no puede ser. ¿De acuerdo? Aquí, en porcentaje, ¿cuánto será? Ahí está. 3.20069. Eso es, ¿no? La tasa efectiva en los 98 días. Y la tasa reajustable para esa cantidad de días, ¿a qué será igual? La tasa reajustable, ¿a qué será igual? ¿Cómo lo calculamos? ¿Será eso? Please. Si tenemos estos datos, inicial y final menos 1. Aplicamos esta relación, esta de aquí. Sería igual. Este final entre el inicial menos 1. Porque esto ya sale para los 119 días, automáticamente, porque está entre esas fechas. Casi por ahí. Casi la misma tasa. Lo puedo expresar en porcentaje. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Son las tasas, la tasa efectiva diaria. Esta es la tasa de inflación. La tasa de inflación. Vamos a insertar tasa de inflación diaria de 119 días. Calculamos el interés. ¿Cómo calculan el interés?
El interés. ¿A qué es igual el interés? ¿Cómo calculamos el PIN? ¿Se acuerdan del PIN? 5.000 por, tenemos la tasa de todo el periodo, sería por esa tasa, simplemente. Se generó un interés de 160 soles. ¿De acuerdo? 160 soles. Eso es por la tasa de interés. Entonces, ¿cuánto tendríamos finalmente? 5.000 más 160, que sería igual 5.000 más 160. Habríamos acumulado 5.160 por concepto de interés. Ahora reajustamos esto. Por reajuste, ¿cuánto generaremos? Por reajuste. Por reajuste. Vamos a igual, fíjense, por reajuste será esto, esta masa monetaria reajustada. Los 5.160 reajustados por reajuste. Es como si fuese otro interés. 200, 203.08 soles. ¿No? Finalmente deberíamos sumar esto a la anterior. Y eso es lo que habríamos generado, ¿no? O lo que generó los 5.000 en ahorros reajustables. Está los intereses y está el reajuste. ¿Y cuál es la ganancia? ¿Qué tasa se ganó? La tasa real, ¿cuál fue? ¿Cuál habrá sido la tasa real? ¿Cómo calculan la tasa real? Capital, el 3 de julio, 5.000. Capital, monto, el 30 de octubre, 5.363.12. ¿Qué harían? ¿Cómo calculan la tasa real? La tasa real incluye tasa de inflación y tasa de interés. Fíjense, este 5.000 está en la fecha del 3 de julio del 23 y los 5.360, este de rojo, voy a ponerlo de rojo, está en la fecha 30 de octubre. El de azul, voy a ponerle el color de azul, es el primero. Entonces la tasa de interés será igual, fíjense, la tasa real será igual. Sería P es igual a F por 1 más, perdón,
F es igual a P por 1 más la tasa, por el número de días. Podría, podría ser lo siguiente. Fíjense, podemos hacer lo siguiente. Este valor entre 5.000, a ese le resto, ¿qué cosa? Menos 1 y me queda la tasa, ¿sí o no? ¿Sí? La primera fórmula del interés simple o el interés compuesto. Fíjense, aquí está este valor, 7.26%. Pero ¿para qué unidad de tiempo es este 7.26%? ¿Para qué unidad de tiempo? Estoy aplicando esta fórmula. No sé por si por acá está. No están las dos primeras, no he puesto las dos primeras. Se ha quedado esta formulita. Estoy usando esta fórmula. Para hallar esto, estoy usando esto. Estoy usando esa relación matemática, donde F es 5.363.12 y P es 5.000 por 1 más la tasa. Pero esta tasa sería de 100 para 119 días. Entonces, si yo despejo la tasa, la tasa será igual. La tasa de interés de esa fórmula será igual a el cociente F entre F mayúscula entre P menos 1. Eso es lo que he hecho. De allí, de esa fórmula, he despejado la tasa de interés. Y he aplicado aquí. No he hecho otra cosa. Entonces, como el intervalo de tiempo es 119, esta es una tasa para 119 días. Tasa real, voy a poner aquí. Tasa real de diaria de 119 días. ¿Cómo lo convierto a tasa efectiva anual? ¿Cómo lo convierten a su equivalente efectivo anual? A ver, Es en 119 entre 360 o algo así. ¿cómo? Sería dividirlo entre 360. Esta es tasa efectiva real para 119 días. ¿Ah? Mm, Podría sacar el equivalente de tasa diaria y para la tasa anual comercial sacó el equivalente elevándola a la 360 días, ¿sí o no? ¿Cómo calculo la tasa diaria? Si este es para 119 días,
¿Cómo calculo la tasa real para un día? Para un día, nada más. A ver cómo calculamos. Será igual, abro paréntesis, 1 más esta tasa. Eleva, ¿lo elevamos a la cuánto? A la 1/110 y elevado a la cuánto? 1 entre 119, pues. Estoy aplicando la fórmula que ya ustedes conocen. Menos 1. Menos 1. Esa sería la tasa efectiva diaria. Lo expreso en porcentaje. Ahí está. La tasa efectiva diaria. Ahora, pude haber calculado ahí directamente el anual, pero ahora calculo el anual. La tasa real anual. Real anual. Será igual. Estoy aplicando lo que usted ya conoce. 1 más la tasa efectiva diaria, cierro paréntesis, elevado a la cuánto? 360 días que tiene el año comercial, menos 1. Esa será la respuesta. 23, pues, fíjense, ganó 23.63%. Con el reajuste anual. Anual. Fíjense, la tasa efectiva anual fue 10%, pero aparte aplicó la inflación. Esa inflación también influye para que sube la tasa. ¿Han visto? Ahora, pude haber calculado directo. Fíjense, aquí pude haber calculado directo. ¿O no? ¿Se pudo calcular directo o no? A ver, sería esto. Abro paréntesis, 1 más esta tasa, cierro paréntesis, elevado a la 119, perdón, a la 360 entre 119, menos 1. Ahí está el 23%. Sale exactamente igual. Ahí está. Directo, sin hallar la tasa real diaria. Llegué a la tasa real anual. Entonces, fíjese cómo influye estos índices de precios o la tasa de inflación en el mantener el poder adquisitivo del dinero. Eso habría que hacer cuando la economía de un país adolece de la enfermedad llamada inflación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Este concepto vamos a aplicar en el sistema de reajuste de deudas ¿no? El sistema de reajuste de deudas por inflación. ¿Que lo podemos vivir? Sí, de repente lo podemos vivir. Toda vez que elegimos unos gobiernos rojos que tratan de repartir lo que no existe, ¿no? Podemos vivir ese problema de aquí a unos años de repente. Si seguimos eligiendo gobiernos como el de Castillo. Ahí nos quedamos. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
¿Alguna pregunta? No, profesor, todo claro. Ok, bien. Vamos a pasar lista, ¿ya? A ver, tenemos la lista, ¿o no? Alvarado Cajaguamán, Presente. ¿estabas? No te escuchaba. Tenía el micrófono. Está en el celular, profesor. Luego me cambié la. Alvarado Velázquez, Presente, profesor. Camacho. Presente, profesor. ¿Puedes hablar, Camacho? Es que me operaron. Uy, Camacho. Sí, disculpe. Castillo, Presente, profesor. Chávez, Guaquira, Dulanto, Presente, profesor. Galindo, González, Presente, profesor Galindo. González, ¿quién no vino? Guaquira no ha venido, ¿no? Guaquira, Dulanto, sí. Dulanto, Sí, presente, profesor. Galindo, González, Mendoza, Presente, profesor. Profesor, una consulta. El día de hoy, la clase comenzó 9:40, pero estaba en el baño, me pasó una urgencia y llegué 8 minutos tarde, pero usted creo que había llamado lista al inicio de la clase, y pues yo llegué 8 minutos después, 10 minutos después, y me quedé toda la clase. No sé si me podría considerar la asistencia del día de hoy en la mañana. ya está. Ocampo, Presente, profesor. Ortega, Presente, profesor. Portilla, Pumacayo, Presente, profesor. y en la mañana no has dicho presente. Silva, No lo escuché. Silva, ¿qué pasó con Silva? Tipte, Yupanqui entró, ¿o no? Presente, maestro. No sé si escucho bien. Ok. Nos vemos el viernes. Chao. Hasta Chao, luego, chao. profesor. Gracias, profesor. Buenas noches. Chao, Buenas jóvenes. noches. Descanse. Buenas noches. Buenas noches.